Muy bien, gente, ya estamos listos para arrancar con este video. Ya estamos dentro de KineMaster y vamos a continuar viendo y conociendo toda la interfaz de lo que es esta aplicación. En un video anterior ya vimos y conocimos a detalle todos los componentes de KineMaster, desde esta pantalla hasta la pantalla de los proyectos. Si no viste ese video, te sugiero que lo vayas a ver antes de continuar con este para que estés al día. Así que sin más, vamos a iniciar con un nuevo proyecto. Seleccionamos el formato 16:9. Vamos a importar una foto para ver todo lo que se puede hacer con las fotos dentro de KineMaster. Vamos a seleccionar esta que está acá. Si se ven ricas esas donas, les aseguro que sabían mucho mejor de lo que se ven. La compré ayer y ya tengo ganas de comprar más. Pero bueno, no nos distraigamos con la comida, no seamos glotones. Así que lo que vamos a ver ahora es qué funciones se habilitan una vez que tengo una foto en mi proyecto. En este caso vamos a hacer clic dentro de la foto y vamos a ver que en esta parte se habilitan todos estos botones. Hoy vamos a conocer todos estos botones. Si no a detalle, por lo menos el concepto básico de para qué sirve cada cosa. Esta es la tijerita y sirve para cortar nuestras fotos y tiene varias formas o varios métodos para el corte. En esta primera parte vemos que recorta a la izquierda del clip. Si lo piso, vemos que se llevó todo lo que estaba a la izquierda del clip. Vamos a darles atrás. Nos ubicamos en el medio. Esta segunda opción dice recortar hacia la derecha. Va a ser lo mismo, pero se llevará esta parte del clip. La tercera opción dice dividir en el cabezal. Esto lo que va a hacer es que va a hacer un corte en donde esté ubicado el cabezal, que es esta línea de acá. Si hacemos clic, vemos como hizo acá un corte y acá quedó el espacio para una transición. Y en esta última opción dice dividir e insertar cuadro. Esto lo que hace es que crea una foto de lo que se está mostrando en la pantalla ahora mismo. Hacemos clic y ya ven cómo creó una foto del elemento que estaba en la pantalla. Esas son las funciones que tiene la tijerita. Vamos a darles atrás. Acá tenemos la opción de paneo y zoom. Esta opción es muy buena. ¿Cómo funciona esta opción? Tienes acá dos ventanitas. Esta es la posición inicial de la foto, esta es la posición final de la foto. Si cliqueo en la posición inicial, van a ver como acá debajo el cabezal se va a mover al inicio. Ahí se movió al inicio. Presiona acá, se mueve al final. Entonces, lo que te permite esta función es hacerle movimientos a los lados a las fotos, así como hacerle zoom. Por ejemplo, en la posición inicial, la foto está de este tamaño. Entonces, si pisamos con los dos dedos la foto y lo agrandamos, vemos cómo se va acercando la imagen y acá en el cuadrito de la derecha se marca el área que se está mostrando en el clip. Si lo dejamos hasta ahí y luego nos colocamos en la posición final, colocamos los dos dedos y lo acercamos un poquito y lo movemos para este lado. Luego le damos acá para aceptar, nos vamos al inicio del clip, damos play y verás cómo la foto se mueve de un lado al otro, de la posición inicial a la posición final. Este es un efecto muy bueno para hacer más vistosos los videos y para hacer acercamientos, para hacer más interesante lo que quieras mostrar. Aquí es cuestión de jugar con el paneo y el zoom y colocarlo como desees. Si no quieres hacer ni paneo ni zoom de la foto, lo que puedes hacer es, cuando setees la posición inicial, le das al signo de igual y la posición inicial va a ser igual a la posición final. Te das en aceptar y te das cuenta que cuando le das play no se mueve la foto. Se mantiene en una posición estática. Vamos a dejarlo así para seguir trabajando. Vamos a seguir inspeccionando. Esta opción acá sirve, estas dos primeras sirven para rotar en espejo. Hacemos clic y ves cómo giran de posición las donas. Si hacemos clic en esta, lo gira de arriba hacia abajo. Esta parte de abajo sirve para rotarlo en su eje. Le damos acá y va girándolo, acá, va girándolo, acá. Así. Para eso sirven esas opciones. Seguimos explorando. En esta área tenemos los gráficos de clip. Esto sirve para hacer efectos, para volver nuestras fotos dinámicas, para hacerlas más interesantes. Esta es una de las opciones favoritas mías junto con las transiciones. Aquí tienes un montón de gráficos de clip que puedes utilizar.
Vamos a probar uno para que vean qué función tiene. Por ejemplo, si usamos este Target Searching, tiene un montón de estas opciones. Seleccionamos el primero y lo que hace es darle ese efecto a la foto. Acá en esta parte puedes colocar un título. Podemos poner acá donas. Damos OK. Damos OK acá. Damos play y ves lo que hace. Eso lo combina con un buen sonido y es mortal. Es genial. Hay un montón de efectos que tú puedes usar y los que no tengas acá los puedes descargar de la tienda. Recuerda, le das para abajo, para abajo, para abajo y al final te va a salir el símbolo de la tienda. Puedes darle ahí e ir a descargar todos los que estén disponibles, dependiendo de la versión de KineMaster que tengas. Entonces probemos uno más, veamos este, seleccionamos este, le damos OK y vemos qué hace. Lo deja todo en verde. Así no me da ganas de comerme las donas, ¿no? Con ese aspecto. Probemos uno más. Video volantes. Vamos acá y hace ese efecto. Qué chulo. Muy chulo. Sigamos inspeccionando. Aquí tenemos el área de tintes de color. Espérame, antes saquémosle el gráfico que le pusimos porque no se va a notar lo del tinte de color. Really, nigga? Vamos de arriba, ninguno. Ok, listo. Entonces vamos, tinte de color. Esto, como su nombre lo dice, le puedes dar diferentes aspectos a las fotos o videos. Vamos a inspeccionar algunos. En básico tenemos esta opción, le da ese efecto. Tenemos esta, tenemos esta. Pueden ir jugando con todas estas. Le cambia el color. Eso, todo rojo. Horrendo. Importante, acá pueden bajar la intensidad de la colorización. Acá en 100 está a todo el tono que seleccionaron y si lo bajan a 0 se queda con el color original de la foto. Y vamos a seguir inspeccionando. Acá en ajuste es parecido a lo que recién vimos, solo que acá tú puedes jugar con cada parámetro de manera individual. Por ejemplo, aquí tienes el brillo, contraste, saturación, intensidad y un montón más, balance de blanco, sombra, ganancia, etc. Gama. Tú puedes ir jugando con cada parámetro y así darle el color o el aspecto que tú quieras. Eso vino en la última versión de KineMaster, de la cual ya hice un review, que si no lo viste, te voy a dejar una tarjetita por acá arribita para que vayas a revisar los cambios que tuvo, y dentro de esos cambios y actualizaciones, este es uno de ellos. Yo diría que uno de los principales. Vamos a darle hacia atrás y en esta última opción tenemos la viñeta. La viñeta lo que hace es que te da este efecto a los lados, que sombrea un poco tanto los lados como la parte superior e inferior de la foto. Es un efecto muy bueno que se suele utilizar muchas veces cuando queremos resaltar la parte central de una foto o video. Así que eso es lo que hace la viñeta. Si les gustó esta explicación, si les fue útil, déjenme un like por allá abajito, así me ayudan a seguir creando contenido de este tipo. Y no olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube lo notifique cada vez que suba un nuevo video. Así que sin más, por ahora nos despedimos y nos vemos en la próxima con un nuevo video, ¿sí?